noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor al estudio, la meditación de la palabra del Señor en esta noche. Es el día miércoles que estudiamos la palabra del Señor, una breve meditación que el Señor nos habla. Hoy es el día 21, si no me equivoco. 21 de junio del 2023. Esta es Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia. Estamos transmitiendo, llegando hasta su hogar, hermano, con la ayuda del Señor y como siempre decimos, con la alegría y la bendición de que el Señor está con cada uno. Aquellos que le buscamos, aquellos que deseamos su presencia, el Señor está atento, como dice su palabra. Vamos, hermanos, a rápidamente entrar al estudio en esta noche y vamos a leer un versículo que encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo número 3, y el versículo 15, el que leemos. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos al Señor y pidamos que Él nos hable a través de este versículo que hemos leído. Gracias, Padre bueno, te damos en esta noche por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, y que a través de esta palabra, oh Dios amado, tú nos puedas hablar, corregir, redarguir, instruir, pues es tu verdad, oh Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que llegues a cada vida, a cada corazón, a cada hermano, hermana, amigo, quien quiera nos escuche o esté viendo esta grabación, donde quiera que esté. Allí llega, oh Dios, con esta verdad, bendiciendo, supliendo y trayendo convicción a las vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos, Señor. Amén. Hermanos, rápidamente, como digo, en esta noche vamos a basarnos en esta verdad, en esta tremenda parte de este versículo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, yo pienso llegar donde tú estás, pienso visitarte, pienso que tener ese momento de comunión. Pablo estaba quizás en sus últimos años de ministerio y dice, pero te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero Timoteo, si tardo y si no llego a verte, no es un problema, Timoteo, porque tú no dependes de otro ministerio. Es cierto, Pablo era como el padre en la fe de Timoteo, y Timoteo respetaba al apóstol como alguien a quien él podía observar en su vida, que había sido un hombre de enseñanza, había sido un hombre de quien él había aprendido muchísimo. Había sido Pablo para Timoteo, había sido ese padre literal, pero en la fe, a quien él respetaba mucho. Y ese hermano nos enseña en primer lugar una tremenda realidad que se pierde a través de los años quizás. Hoy en día prácticamente no hay ese respeto para ciertas personas, quizás mayores en edad o quizás mayores en el camino, que han servido como de maestros, que nos han enseñado, que nos han guiado y nos han instruido, o tal vez han sido aquel ejemplo. Quizás no ha sido una persona tan profundamente instruida en la palabra de Dios, pero sí ha sido alguna persona que hemos visto cómo ha sufrido pero ha salido adelante.
Tal vez hemos visto que esa persona como ha doblado su rodilla día y noche ante Dios, y hemos visto cómo esa persona Dios le ha ayudado, le ha respaldado o nos ha dado el consejo oportuno, hermano. A esas personas son, como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Esos son quizás padres también espirituales. Hay que honrarles, hay que respetarles. No solamente cuando nos dan una palmadita, qué bonito eres, no, sino tal vez cuando nos corrigen, tal vez cuando nos dan con el cincho, como decimos. Tal vez cuando nos dan un golpe, decir, levántate. Hay que respetar a esos siervos de Dios, a las siervas de Dios, a esos hombres que nos han dado su verdad, así como Pablo lo había hecho con Timoteo. Hermano, esa es una situación que deberíamos tenerla y hacerla crecer en la vida, porque así es la única manera como la iglesia ha sobrevivido. Confiando en Dios, pero Dios ha guiado, nos ha dado personas que nos han instruido. Y a nosotros, los que seguimos detrás de ellos, nos queda más que respetarles, amarles y serles como hijos para ellos, obedientes en la verdad, obviamente. Hermano, así era, pero sin embargo, aparte de todo eso, lo que Timoteo había aprendido de Pablo, ahora Pablo se lo pone de cara y le dice, mira, si no llego, espero llegar, pero si no llego, si tardo, yo quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sea que yo esté allí o que no esté, tú tienes que saber conducirte en la casa de Dios. Tú tienes que saber producir, tú tienes que saber conducirte, tú tienes que saber actuar en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Le dice. La casa de Dios, le dice, es la iglesia del Dios viviente. Y le da dos, o más bien una descripción con 12 elementos. Dice, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y esa iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, esa iglesia en la cual tú estás, en la cual tú te debes conducir, no es cualquier cosa, Timoteo. Esa iglesia en la cual tú estás y has crecido y sigues encargado, responsable, te debes de conducir de una manera específica. ¿Por qué? Esa iglesia no es cualquier iglesia, es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente. Y además de eso, es el lugar donde está como columna y como baluarte la verdad. La iglesia de Dios, le dice Pablo a Timoteo, es como lo veían el baluarte, la construcción, el lugar donde se escondían los soldados cuando iban a ser, quizás la ciudad iba a ser atacada. Cuando la ciudad iba a ser atacada, los soldados o los que defendían se cubrían detrás de las simientes más fuertes de la ciudad, del castillo. La estructura más fuerte del castillo, ahí es el baluarte. Y decía, también están las columnas que sostienen el edificio. ¿Y esas cuáles son? La verdad. La iglesia de Dios está sostenida sobre una columna, que es la verdad. La iglesia de Dios está sostenida o está guardada en un baluarte, y esa es la verdad. No existe otra. No existe otra columna, no existe otro baluarte, no existe otro fundamento, sino que es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces la iglesia de Dios está sostenida sobre esa verdad que es Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo, entonces tú que estás en ese lugar debes de conducirte de acuerdo a esa verdad.
Y lo mismo sucede para usted y para mí, hermano. Nosotros nos debemos conducir en la iglesia del Dios viviente de acuerdo a la verdad. Hermano, la gente busca, quiere y arguye de que tiene la verdad. Pero hermano, cuando se les confronta con la verdad, le tienen miedo. Eso sucede en todo el mundo. Cuando se les confronta con la verdad, las personas se ponen nerviosos, se ponen alérgicos, empiezan a rebuznar, porque la verdad duele muchas veces. La verdad toca el corazón, la verdad saca como una operación a corazón abierto y empieza a sacar sangre, empieza a sacar tejido, empieza a sacar hueso, empieza a sacar órganos. La verdad, dice la palabra, es como una espada que penetra, corta los tuétanos, una espada de 2 filos. La palabra de Dios es su verdad, dice también. La palabra de Dios es su verdad. En el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Es increíble lo que explica ahí ese Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Quiero leerlo rápidamente. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de la justicia. La palabra de Dios completa, la totalidad. Ahí dice la suma, 1 más 1 más 1 más 1, una verdad más otra, todo es una sola verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ve pues y condúcete de acuerdo a eso, de acuerdo a la verdad. No le temas a la verdad. Hermano, cuando, ya lo he dicho en otra oportunidad, la primer víctima en una guerra es la verdad. La suprimen, la suspenden, la cubren, porque les duele que sepan lo que están haciendo en las guerras. Hablan de mentiras para convencer a la gente. El enemigo, hermanos, el diablo, sabe que estamos en esta guerra espiritual y él va a tratar de ocultar la verdad. Que nosotros no nos abriguemos en la verdad, que nosotros no busquemos la verdad, que nosotros no vivamos la verdad. Eso es lo que el enemigo quiere. Y Pablo estaba consciente y le dice: Timoteo, tú tienes que saber conducirte en la verdad. Tú tienes que saber conducirte como un hombre de Dios. En capítulo, el 2 Timoteo, más adelantito le dice, capítulo 2, versículo 15. Esto, Timoteo le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esto habla, esto defiende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces aquí estaba leyendo otro versículo, me pasé. A Tito le estaba escribiendo, pero 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia, le dice, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte así delante de Dios. Cuando la mujer samaritana estaba dialogando con Jesús, que el Señor le dice: te daré agua, y la mujer le dice: no, tú sabes en primer lugar que entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Nosotros adoramos en este lugar, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y al fin y al cabo le dice: ¿cómo vas a sacar agua? No tiene. Ella estaba poniendo como excusas, como argumentos, como todo mundo
Toda la gente siempre pone excusas, pone argumentos, pone ideitas, pone cosas. Y Jesús le dice, del agua que yo te voy a dar, jamás vas a tener sed. Y después la confronta y le dice, trae tu marido. Quiero hablar con él también. El Señor sabía que la mujer no era una mujer de un marido. Y le dice ella, honestamente, al menos era honesta, no tengo marido, le dice el Señor, le dice, exactamente. El Señor la confronta con la verdad y le dice, sí, 5 has tenido, tienes ahora, pero no es tuyo. Eres una mujer que ha vivido su vida en pecado, en promiscuidad, adulterio, fornicación. Pero aquí está la verdad. Y ella le dice, pareces profeta. Pareces profeta. Me estás diciendo lo que yo soy. Me estás confrontando en lo que yo he sido en mi vida. En ese momento ella quizás supo que el que estaba hablando con ella no era un simple judío. No era un simple caminante. Se dio cuenta que era más que un profeta. Y le dijo la verdad. Y ella lo aceptó. Sí, es cierto. Es cierto. Esa he sido yo. Hermanos, cuando nos confrontamos delante de Dios y la verdad nos muestra quiénes somos, ese es el mejor momento, el mejor instante para actuar, para ser honesto delante de Dios, vivir conforme a la verdad. Quisiera ilustrar eso con lo que el salmista decía en el Salmo 51, versículo 6. Dice, recordemos el Salmo 51, el salmo de confesión, el salmo que David confesaba su pecado. Y el versículo 6 dice, he aquí, dice, tú, él está diciendo a Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú, le dice Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama, hermanos, la verdad cuando nosotros comprendemos, hermano. Cuando nosotros nos abrimos delante de Él y decimos, sí, Dios, soy esto, es cierto, yo he pecado, es cierto, yo he hecho aquello, pero aquí estoy tal y como soy. No quiero ocultar nada. La gente, hermano, muchas veces se enoja cuando se les dice la verdad. Se enojan, se sienten mal. A otros les da miedo. No, me van a decir la verdad, me van a decir quién soy yo, van a sacar a luz. Hermano, cuando sucede en todo esquema, en todo momento, en todo lugar. Los políticos, cuando saben que les van a sacar los trapos sucios al sol, como se dice, muchos empiezan a dar patadas de ahogado, empiezan a arañar, empiezan a sacar lo que ellos son, con tal de que esa verdad no salga a luz. Muchos porque simplemente van a ser descubiertos lo que todo el mundo sabe lo que son, pero hoy va a salir con evidencia. Otros porque saben que esa evidencia los puede llevar a pagar un precio, que es posible cárcel. La verdad, hermano, cuando han ocultado por años con engaño, la verdad llega y los pone a luz. Así es, hermano, en la vida del ser humano. Por eso el salmista dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Tenemos, hermanos, el Señor nos muestra, voy a leer otro capítulo más en San Juan 17. San Juan 17, el libro de Juan habla mucho sobre la verdad. Versículo 14 en adelante dice, yo les he dado tu palabra
y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, pues, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y después dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor fue claro en esta oración que le decía al Padre: la verdad, Señor, quiero que lo santifiques en la verdad, porque tu palabra, así como decía en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad, y aquí dice, tu palabra es verdad. Santifícalos, oh Padre, en esa, hermano, en esa verdad. Cuando el Señor oraba acá, que Él decía, no los quites del mundo, es decir, Él sabía que íbamos a estar, a funcionar, a actuar en esta vida, en este mundo, en este esquema, en este sistema. Un sistema que aborrece la verdad. Un esquema que odia la verdad. Que está cubierto de mentira tras mentira. Pero el Señor dice, a ese lugar donde van a odiarlos a ellos por la verdad, allí los envío. Pero Dios, santifícalos con esa verdad. Hermano, que nosotros, el testimonio nuestro, sea apegado a la verdad. Como el salmista decía, oh Jehová, tú amas la verdad. Condúcete, le decía Pablo a Timoteo, condúcete como hombre que ama la verdad, como alguien que vive en la verdad. Y finalizo aquí mismo en San Juan, capítulo 16, un capítulo antes de que estamos leyendo, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso Pablo le decía a Timoteo, la iglesia es el baluarte, es el estándar, es el baluarte de la verdad. Es el baluarte, la columna de la verdad. ¿Por qué la iglesia es la columna, el baluarte de la verdad? Porque aquí dice, cuando el Espíritu venga, Él os guiará a toda la verdad. Él os hablará lo que Él oyere. Él les enseñará las cosas que habrán de venir. Él les dirá toda la verdad. ¿A quién? A la iglesia. A los que tengan su espíritu. Nosotros, hermanos, no estamos buscando a ver dónde está la verdad, a ver aquella religión o aquel fulano, aquel otro. No, la palabra es la verdad y ha sido revelada por el Espíritu Santo de Dios. Aquí está la verdad, no busquemos en ningún otro lugar, sino aquí está la verdad. Lo importante es conocer esta verdad y vivirla en nuestra conducta diaria. Ese es el llamado del Señor, siempre lo ha sido y siempre lo será. Le dice, el Padre anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Esos somos nosotros los que estamos dentro de la iglesia del Señor, como le dice a Timoteo, en la iglesia de la casa del Dios viviente. Nos conducimos, vivimos, actuamos y amamos la verdad, que es esta palabra, que es el mismo Señor Jesucristo revelado. Él es la verdad y nosotros vivimos en esa verdad. Que el Señor nos ayude, hermano. Pidámosle al Señor siempre que podamos conducirnos así.
Que no andemos buscando cuentos, que no andemos buscando exterioridades, que ya en aquel lugar hacen milagros especiales, que en aquel otro lugar hay un predicador que hace que la gente se sienta alegre, que en el otro hace que salten, que en el otro hace que se tiren al piso, que el otro hace que descienda oro del cielo. ¿Para qué necesitamos eso? Es cierto que la palabra de Dios trae milagros, prodigios, sí, pero no es esa la esencia es conocer la verdad de Dios. No que les endulcen el paladar, no que les endulcen el oído, que toque la verdad aunque duela, pero es esa la conducta que la palabra nos pide. No que hable, que grite, que cante, que salte, bonito, no. Esa no es la verdad, esa muchas veces es simplemente un humo para que engañe a los bobos. La verdad de Dios, hermanos, es cambio. La verdad de Dios es confrontar el pecado. La verdad de Dios, hermano, es hablar lo puro. Esa es la verdad de Dios. Verdad, palabra que trae vida eterna, como decía el apóstol. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa es la verdad. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias te damos por lo bueno que eres, Señor, por lo grande que eres, oh Dios, por lo poderoso que tú eres. Que haya siempre, oh bendito Dios, que haya siempre en nuestro corazón el único deseo de vivir en tu verdad, de amar tu verdad y de humillarnos en tu verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo. Palabra es verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder distinguir entre la falsedad, entre el engaño y la sencillez de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor, y que Él les bendiga grandemente, y con su ayuda, con su amor, nos vemos, hermanos, en la próxima oportunidad. Dios les bendiga.